Hola, buenas tardes. Ya regresé con un nuevo video. En este caso vamos a ver, o más bien es la parte número 3 de unos videos que subí de cómo hacer una instalación eléctrica. Esta es la parte 3. Y aquí lo que vamos a ver es cómo instalar unos apagadores de 3 vías o apagadores de escalera. Se les conoce así de 3 vías porque tenemos obviamente, bueno, 3 entradas para 3 cables. O de escalera porque nos sirve como ya sea que nosotros tengamos lo que es una escalera y nosotros podamos prender aquí la luz y apagarla aquí, o prenderla aquí y apagarla acá. También puede funcionar que por decir que tengamos lo que es la recámara. Aquí está la puerta y por aquí está lo que es la cama. Entonces de aquí podemos prender la luz y ya que estamos en lo que es la cama podemos apagarla, o de aquí prenderla y de aquí apagarla. O sea, es para prender o apagar desde dos lugares diferentes. Por eso se le conoce como apagador de 3 vías o apagador de escalera. Y nosotros vamos a diferenciar, como te decía, los apagadores de 3 vías porque tenemos para conectar tres cables. Tenemos, bueno, 1, 2 y 3. A diferencia de los que nada más son de 2 vías, que nada más son para apagar de un solo lado. Tenemos cerrada lo que es esta parte. Aquí está cerrada, aquí no hay. Y aquí están 1 y 2. Incluso puede ser, por decir un ejemplo, bueno, este es otro apagador de 2 vías, que nada más tenemos para conectar 1 y 2. 2 cables. Nada más es la corriente y el regreso. Tenemos otro ejemplo, por decirlo que podría ser de 3 vías. Pero miren, nada más tenemos un tornillo aquí, el otro aquí y aquí está vacío. Este nada más viene siendo lo que es un apagador de 2 vías. Tendría que ser como este de 3 vías. Este es el mismo, pero miren, aquí tenemos un tornillo, 2 y 3. Este sí es un apagador de 3 vías. Entonces, para prender la luz de dos lugares distintos vamos a necesitar lo que son 2 apagadores de escalera. Y hay de diferentes tipos, diferentes modelos. Entonces vamos a ver, bueno, vamos a hacer un diagrama aquí. Y después lo vamos a hacer ya con corriente eléctrica. Y vamos a saber cómo conectarlos a los apagadores. Y ya a nosotros vamos a representar, bueno, tengo nada más los dos colores, el verde y el azul. El verde lo vamos a ocupar para representar el cable, el neutro. Y el azul para representar el positivo. Como les había comentado, aquí en México manejamos lo que son 110 voltios. Pero digo, es igual si tú por este cable llevas 220 voltios. Es lo mismo. Simplemente llevan más voltaje. Como te decía, aquí en México se optó por tener el mismo ciclaje o voltaje que en Estados Unidos y Canadá. En algunos países de América del Sur optaron por 220, que es el voltaje que manejan en Europa. Y como te había comentado en el video anterior, o en la parte 1 y la parte 2, te voy a dejar un link para que si te interesa pues los cheques. Y vamos a representar nosotros el apagador sencillo de esta forma, con 2 puntos, un círculo, una línea en medio y 2 puntos. Y vamos a representar el apagador de 3 vías de esta forma, con 3 puntos, que este es para apagar de 2 lugares distintos. Y tenemos el de 4 vías, que es para prender el foco de 3 o 4 o más lugares distintos. Este es lo que vamos a ocupar, bueno, la simbología que vamos a ocupar. Ahorita nada más para representación gráfica o para que me entiendas un poco mejor, voy a ocupar esta simbología para representar un apagador de 3 vías. Como te decía, aquí tenemos el número 1, el número 2 y la L. Es que son distintos apagadores, vienen de diferente acomodo. Por decir un ejemplo, este es más fácil. Tenemos 1, 2 y 3, ya sabemos que este es el del centro, está al centro. Pero aquí tenemos 2 de este lado y 1 de este. El del centro es el que siempre tiene la letra L, no sé si se alcance a ver ahí un poco. Y aquí tenemos lo que es el 1 y el 2. Bueno, pero ahí ahorita se los voy a explicar mejor.
Ahorita por la simbología vamos a ocuparla. Tenemos... Habíamos dicho que así representábamos el apagador de escalera. Entonces habíamos dicho que un positivo va al centro del apagador y la otra parte de la lámpara también va al centro del apagador. Y de las dos orillas que nos quedaron, se conecta una con una orilla con la otra, no importa el número. Porque al final de cuentas, cuando tú inviertes o aprietas el apagador, se invierte solita la numeración. Entonces, por eso digo que no importa tanto. Entonces, otra lo vamos a hacer físicamente para que se entienda mejor. Y vamos a suponer, a lo mejor es una recámara grande o es una bodega o algo muy grande donde tengamos 2 o 3 focos más, ¿no? Para que se apaguen del mismo apagador. Es fácil. Obviamente en cada registro, vamos a poner que aquí sea otro registro y que aquí tengamos otra lámpara. Aquí obviamente este positivo llega hasta acá también. Entonces de aquí para acá debe de llevar una tierra y un positivo. Igual de aquí para acá una tierra y lo que es un positivo. Tierra o neutro, no sé cómo lo conozcan. Entonces así tendríamos. Y nosotros para poder apagar estos dos focos también con estos mismos apagadores, pues tenemos que volver a conectar lo que es la tierra. Como habíamos dicho, la tierra a una parte de la lámpara. Y ahí está también. Pero el positivo lo vamos a tomar de este mismo cable que ya teníamos. O sea que de este mismo cable tenemos que mandar otro cable. Lo voy a poner punteado para que no se confunda con este. Este mismo que conectamos aquí tiene que ir conectado aquí. Y por la misma manguera, digo, si es el mismo registro y va una manguera, tenemos que conectar el otro foco aquí. Entonces las tierras son las mismas y la corriente va conectada en la otra parte de la lámpara. Para que así, cuando prendamos estas lámparas, se prendan todas juntas. Esta es la forma de cómo ponerlas en con estos apagadores, o más bien con esta forma. Como te decía yo, hay dos formas de cómo hacer una instalación con apagadores de 3 vías. En este caso, una ventaja de es que si nosotros, a lo mejor nuestros apagadores no tienen la numeración y no sabemos cuál es el centro, no importa, a lo mejor si te equivocaste y los pusiste al revés, simplemente no van a prender los focos. O va a prender pero no va a apagar, o va a apagar pero no va a prender del otro lado. O sea, nunca vas a ser corto en este sentido, porque solamente tenemos la corriente que va a estar aquí nada más, pero no va a llegar a los focos. Si es que nosotros llegásemos a conectar al revés los cables, en ese sentido no podrías hacer corto. En el otro sistema podría ser que sí. Y ahorita te enseño la otra forma de cómo poner un apagador de escalera. Y la otra forma es que nosotros ya tenemos dos apagadores de 3 vías. Aquí tenemos lo que habíamos dicho que era bueno, por numeración, que no sé si se alcance a ver. A ver. Está lo que es el 1, el 2 y lo que es la L, que es la del centro. Otra forma de cómo nosotros saber, por decirlo, si en este apagador nosotros tenemos estas 3 terminales, sabemos que esta es la del centro, así como vienen, no hay problema. Incluso en algunos apagadores vienen los 3 en la misma línea. Aunque esta venga acá arriba, sabemos que esta es la del centro y aquí nos marca la L. Y aquí nos marca el 2 y el 1. Pero si nosotros tuviéramos este tipo de apagador, donde tenemos 2 de este lado y una aquí, para saber cuál es la del centro, simplemente, si aquí tenemos un tornillo, aquí está vacío. Porque este hubiera sido como para un apagador de 4 vías. O sea, ellos al maquilarlo los hacen como si fuera para 2, 3 o 4 vías. Entonces, bueno, aquí está vacío. Pero nosotros tenemos que aquí tenemos un tornillo y
aquí en este mismo sentido tenemos el otro. Quiere decir que esas dos son las orillas y el que está solo es el del centro. Y sí, incluso aquí podemos ver la L. Así podemos ver que si este y este están juntos, este es el del centro. Pues sí, le damos vuelta como sea. ¿Y cómo vamos a ver cuál es el del centro? Pues si aquí tenemos tornillo y aquí tenemos el tornillo, quiere decir que esas son las orillas y este es el centro. Esta es otra forma de cómo hacerlo, pero siempre mejor guíate por las letras, que sea la L, la del centro. Entonces, bueno, la otra forma de cómo ponerlo es que nosotros ya tengamos nuestro neutro o negativo y nuestro positivo que llegan a un registro donde tenemos una lámpara. Y nosotros lo que vamos a hacer en este caso es mandar un positivo a una terminal del apagador de la orilla. Tenemos vamos a mandar un positivo a este apagador y vamos a mandar otro positivo a la orilla del otro apagador. Y vamos a mandar del negativo, vamos a mandar el otro negativo a la otra orilla del apagador, a las orillas. Y el otro obviamente va a venir también hacia la otra orilla de lo que es el apagador. En las dos orillas nos quedan las dos del centro. Y una terminal del apagador, de la lámpara, va hacia el centro. Y la otra terminal del centro del apagador va hacia la terminal de la otra lámpara. Así es como podemos poner de esta forma, bueno, la otra forma de cómo poner este apagador, estos apagadores. Y nosotros decíamos cuáles son ventajas y desventajas. Bueno, un poco la desventaja es que en algún momento aquí le van a llegar dos corrientes. Como es la misma corriente, estamos hablando nada más de 110 voltios, nada más estamos manejando de la misma fase. Va a llegar, por decirlo, corriente y corriente. Como es la misma corriente, no va a prender el foco. O a lo mejor los dos estén mandando la carga negativa. Si tiene dos cargas negativas, tampoco va a prender. Aquí va a prender cuando nosotros movamos el apagador y este se convierta en positivo y aquí negativo. Es por eso que prende, porque aquí hay un positivo y un negativo. Pero si nosotros invertimos este apagador, entonces ahora le va a mandar la carga positiva y este también va a tener positiva y no va a prender. A menos de que aquí le invertamos o apretemos el botón. Entonces aquí ya le va a llegar una carga negativa y ya tenemos la positiva. Entonces aquí siempre va a manejar dos cargas negativas o dos positivas, o una negativa y una positiva, que es cuando va a prender el foco. Entonces te decía yo, la desventaja un poco es que no vas a saber cuándo hay positivo aquí. A lo mejor tú quieras cambiar la lámpara y tú a lo mejor vas y apagas la luz, pero si la apagaste es porque posiblemente llegaron dos positivos. En el otro caso no, simplemente con que no haya luz sabemos que no hay corriente aquí. Esa es un poco la desventaja. Y un poco la ventaja de acá, de esta parte, es que nosotros aquí tenemos un positivo y un negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si en este mismo apagador, si aquí tenemos un positivo y un negativo, pues ya abajo podríamos tener lo que es un contacto. Nada más bajamos dos cables y ya tenemos un contacto y un apagador de 3 vías con 3 cables. Corriente, tierra, tanto para el apagador como para el contacto, y un regreso para el foco. Entonces es así como podemos tener, nos ahorraríamos cable para poder poner un apagador en este mismo sistema. Entonces si nosotros tuviéramos aquí un contacto, si nosotros tenemos un contacto, que aquí lo representamos, entonces aquí simplemente ponemos lo que es la corriente y aquí lo que es la tierra. Y así ya nos ahorramos 2 cables. Obviamente siempre y cuando esté también en el cálculo que ya previamente habíamos dicho, o en la parte 2 vimos cómo hacer este cálculo. Entonces así podemos poner un contacto. Posiblemente este contacto esté a un lado de la cama y pues aprovechamos para poner un contacto para conectar a lo mejor el despertador. Algo que habíamos visto era que en México casi todos nuestros aparatos eléctricos, como licuadoras, refrigeradores, televisiones, se manejan a 110 voltios.
Pero obviamente sí también hay voltajes de 220 y 330 voltios. Lo que nosotros manejamos, y también te voy a dejar en la descripción del video los voltajes que usamos en México. También ocupamos lo que son 220 voltios y 330 voltios. Y eso los obtenemos cuando nosotros hacemos nuestro contrato de luz, ya sea que pidamos monofásica, bifásica o trifásica. Si nosotros contratamos bifásica, pues simplemente nos va a llegar un neutro y lo que son dos fases. Tenemos otra, y aquí cada una sería con 110 voltios cada una. Y así nosotros podemos poner un aparato a 220 ocupando dos voltajes, ya no poniendo la tierra. Nosotros, por decirlo, hay bombas de agua. Una bomba de agua que debe de ser a 220 voltios. Entonces en una terminal le va a llegar 110 y en la otra terminal 110 voltios. No va a llevar tierra, vamos a llevar dos fases. Y te comento esto porque si tú tienes un voltaje de 220 voltios o tu contrato es de bifásica, cuando nosotros pongamos este sistema, tenemos que tener muy en cuenta que este positivo que vamos a mandar a este apagador o esta fase, vamos a poner fase 1, sea, bueno, teníamos otra fase de 110, la fase 2. Tenemos que tener muy en cuenta que la fase 1 que llegó al centro de este apagador debe de ser la misma que le va a llegar a la otro apagador, o sea, debe ser la misma fase. Porque si nosotros ocupamos la fase 1 para llegar a lo que es esta terminal del apagador y ocupamos la fase 2 para llegar a esta, aquí sí nos puede llegar 220 voltios. Ese sería, bueno, hay que tener cuidado que sea la misma fase, porque si es la misma fase no va a prender. Pero si ponemos aquí que aquí le llegó fase 1 y fase 2, pues va a fundir el foco, porque los focos nada más están como para resistir hasta un voltaje de 110 voltios, más o menos el 15%, pero no tanto un 100%. Entonces tenemos que tener bien en cuenta que sea la misma fase. La fase 1 que llegó a este apagador debe ser la misma fase que llegó a este otro apagador. No hay que confundir ni la fase 2, ni ponerle, como te comentaba, a veces tenemos fase 3. En ocasiones, por aquí podemos mandar por este registro todas las fases y después ahí se distribuyen. Entonces no confundirnos, si ese es el caso, checar bien cuál es la fase 1 para que fase 1 sea en este apagador y fase 1 en este otro apagador. Que no sea otra fase, porque ahí sí podría haber problemas de descargas eléctricas a lo que es el foco. Y aquí ya tenemos lo que es nuestra fase y nuestra tierra. Esta es la corriente o positivo y esta es la tierra. Entonces la voy a desconectar para hacer la instalación y regreso. Y habíamos dicho que el negativo iba directamente a una terminal de lo que es la lámpara. Como te había dicho, pues es indistinto. Bueno, en ese tipo de lámparas. Entonces el negativo lo vamos a conectar a una parte de la lámpara. Y habíamos dicho que el positivo, que era el blanco, lo íbamos a conectar en la parte central de un apagador de escalera. Habíamos dicho que la parte central era este. Entonces aquí lo conectamos el positivo y la otra parte o la otra terminal del apagador le vamos a conectar en el otro centro del otro apagador. Y habíamos dicho que ahora sí que de las dos orillas las vamos a conectar a las dos orillas
del otro apagador. Nada más que en este me equivoqué. Este no es el centro. El centro era el que iba solo. Ya habíamos dicho que si aquí hay tornillo y aquí hay tornillos son las orillas, y el que queda solo es el del centro. Entonces el del centro es este. Entonces ya nos quedan los dos de las orillas en este apagador y dos de las orillas en este otro apagador. Ahí dijimos que iban conectados uno en cada orilla. Y habíamos dicho que era indistinto, no importa si el 1 va con el 2 o el 2 con el 1. Conectamos el otro también. Una orilla del apagador va con la otra orilla del otro apagador. Lo hago aquí sin cortes y un poco rápido para que veas que no estoy haciendo algo raro, que no pongan el video. Entonces voy a conectarle, a ver si prende, a lo mejor te prende el foco, depende de cómo hayan estado. Le conecto rápido. Ya no prendió, entonces quiere decir que estaban apagados. Si nosotros aquí prendemos ya va a prender el foco. Y si nosotros lo apagamos aquí, se apaga. O lo prendemos aquí, lo apagamos acá, lo prendemos aquí, o lo apagamos aquí, aquí o acá. Es así como funciona, o es como va la instalación de dos apagadores de escalera. Y vamos a ver la otra opción que te comentaba, que es poniendo los dos, positivo y negativo aquí, y positivo y negativo aquí en este apagador. Lo voy a hacer a lo mejor ya para no hacerlo tanto en el video, porque a lo mejor los hago un poco más, los confundo un poco más. Mejor lo hago y ya se los explico. Y habíamos dicho que en la opción 2 íbamos a conectar una terminal de la lámpara en el centro de un apagador y la otra terminal en el centro del otro apagador, o en la letra L, que es este, ya que estas son las dos orillas y este es el del centro. Aquí marca, no sé si se alcanza a ver, es una L. Entonces ahí vamos a conectar, ahora sí, de la lámpara las dos terminales. Entonces aquí está el centro y aquí está el centro. Entonces ahora vamos a conectar los positivos. Ya conectamos un positivo en la orilla de un apagador, en la terminal o en el número 1, el positivo, y también hacemos un puente para conectar el otro positivo a la otra terminal del apagador, que es la otra orilla. Aquí está el 1 y el 1. Pues ahora vamos a conectar de esa misma forma lo que es el negativo. Bueno, de una vez vamos a hacerlo. Como la terminal 1 y el 2 jamás se juntan, entonces nunca va a haber probabilidad de corto. La letra L sí se junta con el 1 y también la letra L se junta con el 2. Por eso es que nada más vamos a conectar las dos orillas. Aquí ya conectamos la tierra, que era el amarillo, y también la conectamos a la otra terminal del apagador, que es la otra orilla.
Entonces repasamos. Estas dos son las dos orillas del apagador, que esta viene siendo el negativo y esta viene siendo el positivo. Está conectado con el cable blanco. Y las dos del centro, o la letra L, va una punta del foco y la otra punta va en el otro centro. Entonces voy a conectarla para probarlo. Posiblemente prenda ahorita, si es que está conectado, se está prendiendo el foco. Bueno, ahí está, ahí está prendido. Lo dejo un poquito así, bueno. Y nosotros aquí lo apagamos. Aquí lo prendemos. Lo pongo así porque se ve un poco mal en la cámara. Aquí se apaga. Aquí se prende. Aquí se apaga. Aquí se prende. O aquí se apaga y aquí se prende. Ya vieron cómo hay dos formas de cómo conectar un apagador de 3 vías. Pero como te comentaba, a lo mejor aquí, cuando esté apagado, aquí hay un positivo y aquí sigue el otro positivo. Entonces, aunque tú quisieras cambiar, a lo mejor, bueno, no hay tanto problema aquí en cambiar el foco, pero aquí se supone que hay dos corrientes ahorita. Bueno, es la misma corriente. Bien. Y cuando nosotros prendemos un foco, este se convirtió en negativo y este se quedó positivo. Si lo apago, este ya es negativo y este es negativo. Como te comentaba, a veces los dos van a ser negativos, o positivo y negativo, o positivo y positivo. Bueno, aquí lo que quiero que veas es que sí funciona. Prendemos, apagamos, prendemos, apagamos. Y como te comentaba, si aquí ya tenemos un positivo y un negativo, podemos aquí ya poner un contacto y ya nada más conectamos el positivo al contacto y el negativo al contacto, y con estos mismos 3 cables ya tenemos un apagador de 3 vías o de escalera y un contacto. Nos ahorramos cable. Ojalá te puedan servir estos videos, ojalá te puedas suscribir, darle like y comentar. Me ayudarías mucho para seguir subiendo contenido al canal. Y en la parte 4 vamos a ver cómo poner lo que es un apagador de 4 vías, 1, 2, 3, 4, que se prenda de 1 a 2 y 3 lugares distintos. Hasta luego.